Hola a todos de nuevo. Hoy vengo a hablaros de alta capacidad y sobre eso vamos a estar charlando un ratito en este vídeo. Y quiero dejaros pues unas nociones básicas pero importantes para entender qué es la alta capacidad y si nuestro hijo o nuestra hija pues pudiesen tenerla. Para empezar vamos a definir qué es la alta capacidad. Y yo me voy a quedar con la definición de la NAC, ¿vale? La National Association of Gifted Children, que dice lo siguiente: personas de alta capacidad son aquellas que demuestran un nivel de aptitud sobresaliente, es decir, una capacidad excepcional para razonar y para aprender, o que muestran competencia, es decir, un desempeño documentado que se vea, ¿no? O un rendimiento que los sitúe por encima del 10% superior o por encima respecto al grupo normativo, es decir, al grupo de su edad. En uno o en más dominios. Los dominios incluyen cualquier área de actividad estructurada con su propio sistema simbólico. Pues pueden ser las mates, la música, la lengua o con su propio conjunto de destrezas sensoromotrices, yo que sé, la pintura, la danza, los deportes. Y dice que el desarrollo de la capacidad o el talento es un proceso de toda la vida, que puede ser evidente en los niños como un resultado excepcional en un test o en otra medida de capacidad, o como una alta velocidad de aprendizaje comparados con otros alumnos de su misma edad, o como un rendimiento dado en un determinado dominio. Como personas maduran desde la infancia hasta la adolescencia. Sin embargo, el rendimiento y los altos niveles de motivación en el dominio de que se trate se convierten en la principal característica de su alta capacidad. Diversos factores pueden potenciar o inhibir el desarrollo y la expresión de las capacidades. Total, que la NAC habla del 10% de la población. Y nos quedamos con este dato. Sabéis que aquí en España hay muchísimos artículos, así que podéis escribir alta capacidad en Google y creo que os saldrán bastantes que hablen de que la población de alta capacidad es el 2%. No es verdad, como estáis viendo aquí. Tiene una explicación, pero bueno, sería un poco larga y tampoco tiene sentido. Que sepáis que no es verdad, que no es nada del 2%, que hablamos de aproximadamente un 10%. Os voy a dejar aquí debajo el artículo del que sale esta definición, que está traducida por Javier Tourón, y bueno, pues os pondré el artículo para que podáis echarle un vistazo más detenidamente. Así que ya tenemos una definición. Sí que os aconsejo, si queréis profundizar en esto, que leáis a Gagné, que leáis a Pfeiffer, que leáis a Rensuli y a Reis. Pero ¿cuáles serían las características de los niños y niñas con altas capacidades? Bueno, os voy a dar un listado de Webb, Gore, Amend y de Bryce, o de Bryce, no sé cómo se pronuncia, de 2007, ¿vale? Que está ampliamente aceptado y entonces, bueno, pues rigiéndonos por esto os voy a dar ese listado. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que de este listado no tiene que cumplirse todo y que estos son pistas. Que tu hijo o tu hija las cumpla solo es una pista para decir, uy, a lo mejor tengo que evaluarle, ¿no? Y tengo que ver a ver si es que realmente aquí hay una alta capacidad o no. Nunca es un diagnóstico por sí mismo, por supuesto, ¿vale? Bueno, pues aclarado esto, vamos a dar este listado. Bueno, por un lado, hablamos de un nivel de alerta inusual, tanto a edades tempranas como en la infancia. Esto quiere decir que los vemos más despiertos, que los vemos más atentos, ¿no? Que los vemos más eso, como en alerta. Tienen un ritmo de aprendizaje rápido y pueden asociar y relacionar ideas también de forma rápida. Suelen retener mucha información y tienen una memoria excelente, ¿no? que es que a veces nos sorprende. El vocabulario es inusualmente amplio y usan estructuras oracionales complejas para su edad, es decir,
que utilizan un lenguaje pues, que no es propio de su edad, que comparado con otros niños de su misma edad, bueno, pues se ve que es mucho más amplio. Y aquí os cuento un poco el caso de mis dos hijos para que veáis la diferencia, porque el grupo de los niños con altas capacidades es un grupo muy heterogéneo, no están todos cortados por el mismo patrón, ni muchísimo menos. Entonces mi hijo mayor a los 2 años hablaba muy bien, tenía muchísimo vocabulario y formaba frases con una facilidad tremenda, ¿no? Parecía un viejín que me decían. Sin embargo, mi hijo pequeño, que también tiene altas capacidades, tardó mucho tiempo en hablar y a los 2 años y pico apenas decía unas cuantas palabras, ¿no? Para que veáis esta diferencia. Además, suelen tener una comprensión avanzada de los matices, ¿no? De las palabras, las metáforas, las ideas abstractas. Y esto hace que muchas veces te encuentres con un sentido del humor, bueno, pues como muy fino, ¿no? Utilizando los dobles sentidos, bueno, cosas así. Por otro lado, les gusta resolver problemas que involucren números, puzzles, acertijos, ¿no? Esos misterios, el entresacar, el buscar ahí qué es lo que hay debajo, ¿no? Qué es lo que está pasando. Y bueno, pues la verdad es que esto puede ir relacionado con muchísimas materias o con muchísimas temáticas, ¿no? En gran parte son autodidactas, es decir, aprenden por sí mismos y pueden leer y escribir en edad preescolar. Suelen tener una inusual profundidad y sensibilidad emocional y presentan sentimientos y reacciones intensos, son muy sensibles. Y esta es una de las causas por las que yo os presento este vídeo de altas capacidades en este curso que se llama Vivir y educar a niños muy intensos, porque la intensidad suele estar muy relacionada con las altas capacidades. De nuevo, volvemos a lo de siempre, que esto no ocurre en todos los niños, ni es, como os decía, y aunque suene pesado, quiero insistiros, no es un perfil homogéneo, pero sí que es verdad que hay muchísimos niños de altas capacidades que son muy intensos y bueno, como veis lo describen como una de las características más frecuentes. Tiene un pensamiento abstracto, complejo, lógico e intuitivo. Tú ya desde pequeño, desde que es pequeño el niño o la niña, tú ves bueno, pues que piensa como más allá, ¿no? De lo que le tocaría por su edad. El idealismo y el sentido de la justicia aparecen a una edad temprana, igual que pues, la gran preocupación por temas sociales y políticos, así como las injusticias, ¿no? Lo que a ellos les parece que esto que no cuadra, que esto no es justo, pues suele haber una gran preocupación por ello. También suelen estar ensimismados y preocupados por sus propios pensamientos y, bueno, los ves un poco como que sueñan despiertos. Pueden ser impacientes consigo mismos y con las incapacidades, con las torpezas y con la lentitud de los demás, es decir, no solamente con ellos mismos, sino con los demás. Lo de la lentitud o que no acierten a la primera no lo llevan muy bien. Suelen tener capacidad para aprender habilidades básicas más rápidamente y con menos práctica. Hacen preguntas sagaces y de indagación, van más allá de lo que se les enseña. Muchos padres te comentan, es que no calla, es que no para de hacer preguntas, es una detrás de la otra, ¿no? Yo me acuerdo de mi hijo mayor que me hacía una cantidad de preguntas de pequeñín sobre el cuerpo humano, pero que yo ya no sabía cómo responderle, ¿no? Porque eran ya muy profundas y, bueno, pues había un interés ya como de saber mucho más, ¿no? ¿Qué hay ahí debajo, ¿no? Unos porqués o unos paraqués que, bueno, pues que se salían fuera de lo que esperas de un niño de esa edad, ¿no? Pueden tener un amplio abanico de intereses, aunque a veces lo que te encuentras es que tienen un interés extremo, pero extremo en una sola área, ¿no? Que casi parece pues una obsesión. Y un alto grado de curiosidad, planteando preguntas constantemente, que es un poco lo que habíamos hablado, y de manera ilimitada. Suelen tener interés por experimentar y por hacer las cosas de manera distinta.
Y aquí es muchas veces que nos encontramos, bueno, pues que a lo mejor el profesor en clase ha explicado que esto se hace así, así y así, con el paso A, el paso B y el paso C, y entonces ellos llegan y dicen, bueno, a ver, el problema que tengo que resolver es este, ¿no? Bueno, pues yo llego a esta conclusión de esta manera, de otra manera, ¿no? Y aquí es donde tenemos, bueno, pues estos problemas en los que ya, pero es que yo le dije que esto tenía que hacerlo así, así y así, ¿no? Cuando realmente también está bien de esa otra forma. Y bueno, pues nos encontramos con estas dificultades a veces, ¿no? Tienen tendencia a relacionar las ideas o las cosas de manera inusual y poco corriente o que no es obvia, ¿no? A primera vista. Esto es lo que se llama el pensamiento divergente, que también tiene mucho que ver con esto que hablábamos, ¿no? Buscan otras formas, ¿no? Distintas, porque hacen relaciones entre las cosas que no son obvias. Suelen tener el deseo de organizar cosas o personas a través de juegos complejos u otros esquemas. Y a veces tienen compañeros de juego imaginarios en educación infantil, ¿no? Tienen una imaginación muy vívida. Bueno, ¿qué diferencias puede haber entre los niños y las niñas con altas capacidades? Este es otro tema que me gustaría tocar porque es importante. A ver, en realidad la investigación nos dice que existen más semejanzas entre los niños y las niñas, los chicos y las chicas con altas capacidades, que diferencias. ¿Vale? Esto lo dijeron Kerr, Duke y Rea en 2012. Son las prácticas educativas, en realidad, las prácticas educativas de género, lo que es para las chicas y lo que es para los chicos, lo que hace las diferencias, ¿no? Esas expectativas distintas que tenemos sobre chicos o sobre chicas. Se espera que las chicas sean complacientes, serviciales, cuidadoras. No está muy bien visto la chica inteligente, ¿no? Entre los adolescentes, sobre todo, no es como la empollona, ¿no? Así que muchas de estas chicas con altas capacidades incluso conscientemente deciden suspender o bajar sus notas para poder encajar en el grupo, es decir, sacrifican parte de sí mismas para poder encajar, ¿no? Porque el dolor de no encajar es demasiado grande. Y las expectativas de la sociedad sobre las mujeres, bueno, pues hacen que en realidad las que tienen altas capacidades pasen muchas veces desapercibidas al sistema y pues sean invisibles, ¿no? Por eso es importante estar muy atentos y ahora que lo sabemos, bueno, pues si tenéis niñas en vuestro entorno, en vuestra familia, en vuestro colegio, que lo tengáis muy presente, porque tienden a camuflarse, tienden a intentar encajar y se adaptan con mucha más facilidad. Otra cuestión que me parece relevante comentar es las altas capacidades pueden venir acompañadas de algún trastorno o dificultad y la respuesta es sí. Aunque parezca una paradoja, pueden venir asociadas pues, con un TDA, con un TEA, con dislexia, discalculia, desórdenes físicos, emocionales, etc. Esto es lo que se llama una doble excepcionalidad y hay que estar atento para poder pillarlo. La doble excepcionalidad no es fácil de identificar porque suele solaparse la alta capacidad con la dificultad. Por un lado, identificar las altas capacidades se hace más complejo o incluso puede complicar la detección del trastorno o de la dificultad. Lo que sí que se suele ver a primera vista es una inconsistencia, ¿no? Una variabilidad que es aparentemente inexplicable en sus resultados académicos. Por ejemplo, destacando en ciertas formas o en ciertas materias y pinchando en otras, o según cómo se le evalúe, por ejemplo, si es un alumno que presenta alta capacidad y dislexia y le evalúas de forma escrita, pues ves cómo pincha, y sin embargo si le evalúas de forma oral pues tiene una nota muy distinta, un resultado muy diferente, ¿no? Entonces aquí es donde se puede un poco ver alguna pista de que pueda estar ocurriendo algo. Pero es muy fácil que pasen por un alumno medio.
porque la alta capacidad, digamos que está tirando, buscando la forma de solapar la dificultad, de que no se note, de que no se vea, ¿vale? Y por otro lado, esa dificultad está tirando hacia abajo, ¿no?, de esa alta capacidad, con lo cual, pues lo que vemos es el resultado de un alumno medio a simple vista. No siempre es así, pero es una de las cosas que puede ocurrir. Y al final, pues ese alumno puede llegar a pinchar porque no se está atendiendo ninguna de las dos cosas, ni su dificultad, ni su manera diferente de aprender por las altas capacidades, ¿no? Y es que las necesidades de estos niños y niñas con doble excepcionalidad son distintas. Es importante entender que hay que trabajar con estos alumnos ambas cosas a la vez. Nada de, bueno, vamos a trabajar su dificultad y luego ya, si eso nos ponemos. No. Porque su necesidad de reto, su necesidad de saber, de conocer sobre aquello que le apasiona, es muy importante. Tan importante como esa dificultad, y hay que trabajar ambas cosas a la vez. Y no solo trabajar las dos cosas a la vez, sino algo muy importante, que es el soporte emocional, porque gestionar esta doble excepcionalidad no es sencillo. Bueno, y ahora lo que quiero es que repasemos juntos algunos de los mitos más dichos o algunas de las frasecitas que suelen soltarnos una vez que ponemos en comunicación del colegio que nuestro hijo tiene altas capacidades o la sospecha de que es así. Así que bueno, vamos a repasar algunas de ellas para, bueno, pues para que veáis sobre todo que es algo que nos suelen decir a casi todas las familias, que es fruto del desconocimiento y de la gran falta de formación que hay en nuestro país sobre altas capacidades. Así que bueno, nos toca a los papás y a las mamás saber sobre esto para poder ir enseñando, ¿no? Vamos allá. Bueno, con que esté atendido emocionalmente es suficiente, lo importante es que sea feliz. Menuda frasecita. Estamos de acuerdo en que lo importante es que sea feliz. Y claro, cuando te dicen eso dices tú, a ver, si es que yo estoy pidiendo otra cosa, estoy pidiendo que no sea feliz. Pero relacionan esa felicidad con estar atendido emocionalmente exclusivamente y no teniendo en cuenta su parte cognitiva. Y esto, no. Un niño o niña con altas capacidades que no tiene su parte cognitiva atendida, pues posiblemente no sea tan feliz como la persona que nos ha dicho esta frase pretende. ¿Por qué? Porque el nivel de reto que se le está proponiendo no es suficiente, la forma de enseñar no es la forma en la que este niño o esta niña aprende, la velocidad de aprendizaje tampoco es la suya, con lo cual, bueno, pues se generará frustración, aburrimiento intenso y sostenido en el tiempo, etc. Así que, bueno, pues la venta de lo importante es que tu hijo sea feliz está muy bien, pero para eso tenemos que conocer al niño y saber lo que realmente le va a ayudar a ser feliz, ¿no? Y atender solo su parte emocional no es suficiente. Bueno, que tu hijo tenga altas capacidades no tiene nada que ver con esto, que se está portando mal y ya está, es que todo lo achacáis a lo mismo. Bueno, pues efectivamente podría no tener que ver con ello el hecho de que se esté portando mal. Pero en muchas ocasiones sí, por esto que comentábamos anteriormente, el aburrimiento garrafal. Como no aguanto más y esto no hay quien lo soporte y yo no puedo gestionar esto porque tengo 10 años y esto es demasiado para mí, probablemente ni un adulto podría sostener ese aburrimiento constante, esa falta de reto, ¿no? Bueno, pues pico al de al lado, no paro de hablar, me levanto, rompo la clase, suelto bromas, en fin. Así que sí puede tener que ver y habría que resolver el aburrimiento. Seguramente aquí te soltarán la otra frase típica que es, bueno, pues que tiene que aprender a aburrirse como todos los niños. Efectivamente, el aburrimiento es una emoción, el aburrimiento también hay que aprender a manejarlo, igual que el resto de emociones, hay que gestionarlo, ¿no? Pero no hablamos de un aburrimiento puntual, de un aburrimiento que en una clase un día o en un tema concreto, sino que hablamos de un aburrimiento sostenido en el tiempo, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y que puede llegar a ser desesperante.
Por lo tanto, esto no es algo que queramos que sea algo por lo que pase nuestro hijo. Lo que tenemos que hacer es darle el nivel de reto adecuado, la velocidad de aprendizaje y la forma de aprendizaje propia del niño o de la niña. Claro que esto lleva más trabajo para los profesores, es cierto, pero esto es lo que tenemos que reivindicar. Bueno, otra frase más. Aquí tratamos a todos igual. Ninguno es más importante que otro. Oye, qué bien queda esto. No tenemos favoritismos, todos son iguales, pero es que esto no es así. La igualdad debe de estar en el derecho a recibir la enseñanza, claro que sí. La igualdad debería de estar en las oportunidades, que todos tengamos las oportunidades para aprender, pero hacia donde tenemos que tender es hacia la equidad. Es decir, no es la igualdad de para todos igual, sino la equidad de para cada uno lo que necesite. Y ahí está el punto. Entonces, si alguien te dice esto, es que no entiende que los alumnos aprenden de formas diferentes y que tienen necesidades distintas. Bueno, otra frase muy típica es el yo no lo veo. Ay, a mí no me parece que tenga altas capacidades. No, no. Cuando alguien te dice esto, lo primero que tienes que pensar es, ¿esta persona está formada en altas capacidades? ¿Sabe de lo que está hablando? Si no está formada, no sabe de lo que está hablando y probablemente su opinión, que es una opinión nada más, porque no puede ser una valoración, si no está formada en ello, es una opinión y su opinión seguramente estará basada en prejuicios, en mitos, en ideas que le ha transmitido el cine, la televisión, la radio o lo que sea, que forman un poco parte de todos esos mitos que están ahí en la mente colectiva, pero que no son la realidad y que, bueno, pues no provienen de una formación en altas capacidades. Así que, bueno, pues puedes dar las gracias por su opinión, pero que, bueno, necesitas la opinión de una persona experta en ello. ¿Para qué quieres que hagamos nada, hombre? Pero si el niño va bien, mira, saca buenas notas, no vemos necesario que haya que intervenir. El problema de esto es que el colegio interviene cuando hay problemas. Pero cuando un niño con altas capacidades presenta ya problemas, a lo mejor es un poquito tarde. ¿Por qué? Bueno, se habla de que es importante que los niños con altas capacidades se identifiquen cuanto antes para poder ofrecerles el nivel de reto adecuado, la velocidad de aprendizaje adecuada, para poder enseñarles según su forma de aprender. Si lo tenemos localizado e identificado, podemos hacer esto y entonces ir ofreciéndole un nivel de reto adecuado durante todo su camino en el sistema educativo. Si no, lo que suele pasar es, mira, va bien, sí va bien, no hay problema. De oídas lo está sacando todo, no estudia nada en casa y él o ella lo van sacando hasta que un día, ¡pum!, pinchan. ¿Por qué pinchan? Pues porque ya no les llega con recordar lo que han oído en clase, ya es muchísima materia o son muchísimas asignaturas, en fin, llega un punto, una altura en el sistema educativo en el que ya no les llega esta forma y ¿qué es lo que pasa? Que pinchan. Y entonces todos nos echamos las manos a la cabeza, pero es que no hemos actuado cuando teníamos que actuar. Actuar en ese momento ya pues puede ser tarde y muchísimo más complicado. Así que, bueno, pues ya sabes lo que tienes que decir cuando te digan, bueno, pero si va bien, no hay problema, ¿para qué te preocupas, mujer? Es que le das tanta importancia a las cosas, ¿vale? Bueno, que te digan saca malas notas, no puede tener altas capacidades, bueno, pues aquí es importante entender que alta capacidad no es lo mismo que alto rendimiento académico. Puede ser, pero no siempre lo es. De hecho, muchas veces no lo es, porque los intereses de un niño o una niña con altas capacidades pueden estar en otra cosa. O puede ir muy bien en una asignatura, pero en las demás fatal, o en dos asignaturas. Es decir, no hay un perfil de, es que un niño con altas capacidades se le da bien todo, saca notazas en todo y entonces ya sí tenemos claro que tiene altas capacidades. Esto es un mito, no es así. De hecho, hay muchos niños y niñas con altas capacidades que acaban pinchando, como hemos visto antes, en el sistema educativo, con un fracaso escolar y bueno, pues que abandonan los estudios. Bueno, esta de no se le dan bien las matemáticas, no puede tener altas capacidades, esto es otra barbarie basada en mitos en las que, pues no sé, los niños con altas capacidades son niños a los que se le dan muy bien las mates. Y ya está.
y todo lo demás también probablemente, pero sobre todo las mates. Pues no, hay niños con altas capacidades que aman la lengua o que aman, no sé, el espacio o los dinosaurios o las estrellas y es ahí donde destacan. Esta también es muy, muy interesante. Es que tu hijo es un vago. Podría sacar más nota, porque yo creo que es inteligente, ¿eh? Y podría sacar mejores notas, pero es que no se esfuerza. Es que es un vago. Y eso ya, claro, él tiene que poner de su parte. Esto también es muy típico. Yo creo que las he oído todas. Todas las que os he dicho hasta ahora, creo que las he oído todas. De una forma o de otra, ¿no? Pues esta es muy típica. A mí también me la han dicho. El niño no se esfuerza porque quizás ha aprendido que no necesita hacerlo. No ha aprendido el valor del esfuerzo, no ha aprendido cómo hacerlo, ha ido tirando de oídas, como os decía antes, y bueno, pues ha ido sacándolo. De pronto se encuentra con que no puede y no sabe estudiar. Y aunque quiera esforzarse, no sabe cómo hacerlo. También puede ocurrir que el aburrimiento sea tan supino, pues que diga, paso, o sea, ya no puedo más, abandono, tiro la toalla. Es decir, tenemos que mirar qué es lo que hay debajo de ese supuesto no se esfuerza y de ese supuesto es un vago. Porque esto es muy sencillo decirlo, pero no es tan sencillo mirar qué es lo que hay debajo y realmente actuar sobre ello. Y tampoco es nada sencillo que las personas que deberían haberse ocupado de ayudar a este niño en función de cómo aprende, en función del nivel de reto que necesitaba y de la velocidad de aprendizaje que necesitaba y que no le han cubierto esas necesidades, ahora digan que la culpa es del niño. Esto de ¿para qué? ¿Pero para qué quieres saber si tiene altas capacidades? ¿Qué más te da mujer? Si eso es etiquetarle. La alta capacidad no es una etiqueta. La alta capacidad es una valoración importante para poder ayudar a ese niño, y vuelvo a todo el rollo de antes, ¿no? Para poder ayudarle a que aprenda en función de cómo aprende, para que tenga el nivel de reto adecuado, para que vaya a la velocidad de aprendizaje adecuada. Otra más que tiene que ver con esta, para que quieres saber si tiene altas capacidades, si es que de todas formas no vamos a poder hacer nada. Esto es terrible. Y la cuestión es que debemos exigir que se haga, ¿no? Debemos exigir que se le evalúe, que se planteen medidas educativas necesarias pues para todo esto. Yo no os voy a engañar, lo cierto es que la lucha con el sistema educativo es tremenda para tratar de que le evalúen, después las evaluaciones cómo son, si se plantean o no se plantean medidas educativas que deberían plantearlas. Es decir, durante todo el periplo, desde la evaluación, pasando por la identificación y después por la intervención con medidas educativas, pues lo cierto es que hay muchísimas dificultades, ¿no? Y muy pocas familias encuentran la ayuda que realmente necesitan, pero bueno, nos toca seguir luchando, ¿no? Os voy a dejar también aquí el enlace aquí debajo del vídeo que hice junto a Beatriz Belinchón sobre la realidad de las altas capacidades en España, también pues para que tengáis esa realidad ahí, ¿no? Y no para derrumbarnos, ¿no? Sino para saber qué es lo que hay y poder luchar, ¿no? Porque si no, a veces pues vas como pues de inocente, ¿no? De jolines, pues ellos saben, ¿no? El tutor, la tutora, los profes, el director, el servicio de orientación, pues ellos saben, me dejo orientar y después de varios años te das cuenta de lo que han hecho es marearte y que realmente no tienen ni formación ni saben muy bien lo que están haciendo. Así que bueno, pues mejor empezar desde el minuto uno con el conocimiento de lo que hay para poder moverse de otra manera, ¿no? Y no llegar a ese punto de frustración. Otra frase también muy habitual es que hay otros niños que lo necesitan más, entonces bueno, pues tendrá que esperar en el momento y entonces igual te quedas esperando incluso varios años a que le hagan simplemente la evaluación, con todo lo que eso significa, perder todo ese tiempo en que haya una intervención educativa con tu hijo. Y no es cierto. La verdad es que, o sea, no es cierto que tú estés quitándole cosas a otros que lo necesitan más. ¿Por qué lo necesitan más? Las altas capacidades también son una necesidad educativa especial en la que, bueno, pues se necesita intervención educativa.
Entonces, bueno, pues tanto lo necesitan unos como lo necesitan otros y hay que atenderlos a todos. Entonces, no te sientas culpable si te dicen esto como si tú estuvieses aprovechándote de unos recursos bueno, que no son para vosotros, ¿no? Porque los recursos tienen que estar para todos. Otra frase interesante es mejor no le des lo que pide, no le enseñes a leer, hombre, aunque quiera, no, es con niños más pequeños, ¿no? Que luego se va a aburrir en el colegio, tú que vaya al ritmo de los demás. Esto es un craso error. Y el que ha dicho esto pues está diciendo algo desde el más puro desconocimiento. Al niño hay que darle lo que pide, ¿no? A veces también nos acusan a los padres de que los estamos sobreestimulando. Es que claro, es que le pones a leer y tal. No, no, yo no le pongo a leer. Oiga, él me pide o ella me pide leer y yo se lo doy. Él me pregunta esto que es una H, una A, la H con la A que dice, la M con la E que dice. Y yo me limito a decirle lo que lo que ella me demandan. Así que, bueno, pues esto es algo que también tenemos que dejar claro. Yo no sobreestimulo, sino que le doy lo que me demanda. Y no es buena idea frenar a un niño con ganas de aprender, pero ¿estamos locos o qué? Solo porque tiene que ir al mismo ritmo de los de su edad. Bueno, pues ponlo en otro curso. Como dice Marta Tourón, tú calzarías a todos los niños de la misma edad con el mismo zapato del mismo número. Pues te vas a encontrar niños de la misma edad que calzan un número y niños que calzan otro. Pues es lo mismo. Bueno, y cuando detectas las altas capacidades cuando son pequeños y te dicen, bueno, pero esto puede ser una precocidad, no te preocupes que con el tiempo esto se normaliza. ¿Vale? Si el niño está demandando ahora algo, pues yo qué sé, tiene unas ganas tremendas de saberse todas las letras y de saber leer. Y tiene 3 años o 2 años. Dáselo. No, vamos a esperar a que se normalice para que no dé la lata, ni sea un problema, ni yo tenga que hacer un esfuerzo extra con este niño si se va a normalizar esto. No hay mucho más que decir al respecto de esto. Bueno, el tema de que la OMS dice que el 2% tiene altas capacidades, esto es un mito que más que soltártelo lo que haces es leerlo en todo tipo de publicaciones. La OMS no se pronuncia sobre esto. Fijaros que yo hace tiempo también lo creía, claro, es que lo lees en todas partes. Esto es una mentira que a base de ser repetida se la ha comido todo el mundo. Y no lo es. La OMS no se pronuncia al respecto de esto. Podéis mirar la web de arriba abajo y no lo vais a encontrar. ¿Vale? Y bueno, pues hasta aquí un poco, pues yo creo que las frases más dichas o que más oímos las familias de niños y niñas con altas capacidades. Espero que os haya ayudado. Si con todo esto que os he contado, bueno, pues tenéis esa sospecha de que vuestro hijo o vuestra hija pueda tener altas capacidades, el siguiente paso es acudir a un psicólogo experto, y subrayo esto, en altas capacidades. ¿Por qué experto? Porque evaluar la alta capacidad no es, venga, haz este test y ya vemos lo que sale. No. Hay que cuidar muy bien el entorno. Para hacer el test, por ejemplo, hay que entender que muchos de estos niños con altas capacidades tienen hiperexcitabilidades o que muchas veces son muy sensibles o muy intensos. Es importante conectar con ellos para que quieran colaborar. Es importante saber ver al niño porque niños con altas capacidades que han sacado malísimas puntuaciones en test de inteligencia no es una cosa tan rara. ¿Por qué? Porque no les interesaba, porque no tenían conexión con el evaluador, porque estaban acostumbrados a hacer lo mínimo para salir del paso. O sea, por muchas causas hay que conocer muy bien el perfil de los niños con altas capacidades y para poder realmente darse cuenta de esto, ¿no? Y ver cosas que puedan salir en los test un poco extrañas y que nos den pistas de a lo mejor también de una doble excepcionalidad o no. O sea, realmente tienen que ser expertos. Un test por sí mismo no dice nada. También tiene que haber una entrevista a los padres, posiblemente pruebas de creatividad, en fin, no todo el mundo, no existe una sola forma de evaluar la alta capacidad. De hecho, en este libro de identificación y evaluación de los alumnos más capaces, creo que se titula así, de Pfeiffer,
pues lo explica muy bien y os dejaré la bibliografía por si queréis leerlo. No hay una sola forma de evaluarlo, pero lo que está claro es que un test de inteligencia por sí solo no es suficiente y que además debe hacerlo una persona experta en ello para que no se le escape. Así que, bueno, pues con esto creo que lo fundamental queda dicho. Ya sabéis dónde estoy si necesitáis hacerme cualquier pregunta.